Buenos días a todos. Egunon guztioi. And there's translation. Ramiro González Vicente naiz, Arabako Aldun Nagusia. Les decía en euskera, en la lengua propia de mi país, del País Vasco, que soy Ramiro González Vicente, como les he indicado, diputado general de Álava, es decir, presidente de la región de Álava en el País Vasco. Quiero agradecerles la oportunidad de estar en este foro trasladándoles cuál es la situación de nuestro territorio en relación con la central nuclear de Garoña, que es la tercera central nuclear más antigua de Europa. Y antes de comenzar quiero trasladarles algunos datos de la región que presido, sobre Álava en el País Vasco. Es una pequeña región con una superficie de 3.042 kilómetros cuadrados y una población de 325.000 personas aproximadamente. El 62,3% de su superficie es masa forestal y la Red Ecológica Europea Natura 2000 dispone en Álava de 29 espacios naturales protegidos bajo las figuras de Zona Especial de Conservación, ZEC, o de Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA, al amparo de varias directivas europeas. Estos espacios naturales de los que disponemos en Álava son aproximadamente el 50% del total de espacios naturales de Euskadi, del País Vasco, y ocupan el 27% de nuestra superficie. El 27% de la superficie de Álava es superficie protegida al amparo de alguna de estas figuras. Pues bien, la mitad de esta superficie protegida se encuentra en un radio de 40 kilómetros de la central nuclear de Garoña, que aunque no está en nuestro territorio, no está en Álava, está prácticamente en la frontera con nuestro territorio. Además, nuestra capital, la capital de Álava, que también es la capital del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, fue declarada en el año 2012 European Green Capital. Por lo tanto, somos un territorio verde, muy verde, con hábitats naturales y con fauna y flora silvestres de primer nivel. Y mi responsabilidad y mi competencia dentro del reparto competencial del País Vasco es la conservación, el mantenimiento de estos espacios designados por la Comisión Europea. Esa es mi competencia dentro de ese reparto institucional y reparto competencial del País Vasco. Pues bien, la central nuclear de Santa María de Garoña está situada a poco más de 40 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, de la European Green Capital. Se encuentra aproximadamente a 58 kilómetros de Bilbao y a 116 kilómetros de San Sebastián. En un radio de 70 kilómetros desde la central nuclear residen aproximadamente 1,5 millones de personas. Esta central nuclear, la central nuclear de Santa María de Garoña, es de tecnología General Electric y pertenece a la primera generación de plantas nucleares de los años 60 del siglo pasado. Su reactor es un reactor de agua en ebullición, idéntico a los 6 reactores de Fukushima, la central que sufrió, se ha hablado aquí esta mañana ya en varias ocasiones de ella, que sufrió un accidente el 11 de marzo de 2011 que ha obligado a replantear el papel de la energía nuclear en favor de la seguridad y, sobre todo, a valorar debidamente su costo social. La construcción de esta central nuclear fue autorizada en agosto de 1963 y su puesta en servicio fue autorizada en mayo de 1966. La planta entró en servicio en el año 1971, hace por lo tanto ya 46 años. Fue diseñada entonces para una vida útil de 40 años. Esa vida útil de 40 años finalizaba en el año 2011. Su potencia eléctrica es de apenas 0,466 gigavatios hora. Y su aportación a la producción eléctrica, a la producción nuclear del Estado español, supone en el año 2012, suponía el 6,5% del total de la producción nuclear y apenas el 1% del total del mix energético de España. Tras 41 años de operación, el reactor de la central fue parado por la empresa propietaria
en diciembre del año 2012. Los motivos de esa paralización fueron, por un lado, los nuevos impuestos sobre residuos nucleares que el gobierno español había establecido y, por otro, la previsión de que la central nuclear debía realizar importantes inversiones para superar los nuevos requerimientos del sector nuclear tras el accidente de Fukushima. Sin embargo, tras ese cierre, se han ido produciendo en España diversos cambios legislativos que han ido buscando facilitar la reapertura de la central. Como consecuencia de todo esto, es posible, yo diré que es probable, muy probable, que esta misma semana, el próximo miércoles, el Consejo de Seguridad Nuclear de España tome la decisión de aprobar el informe favorable a la reapertura de la central de Garoña, con un nuevo horizonte de operación que haría que la planta pudiera funcionar a lo largo de 60 años. Solo gracias a los medios de comunicación hemos podido conocer algunos detalles de las deliberaciones del Consejo de Seguridad Nuclear de España. Algunos de estos detalles son llamativos, como que por primera vez en su historia no hay unanimidad entre sus miembros respecto a la decisión de la reapertura. Yo represento a aproximadamente 325.000 personas que viven en la región más próxima a la central nuclear y que en el caso de algún accidente, algún siniestro, no podrían ser evacuadas debidamente. Y esa es mi máxima responsabilidad. Y una de mis mayores preocupaciones, además. Quiero referirme a las directivas sobre seguridad nuclear Euratom de 2009 y 2014. La segunda modifica la primera, que establecen un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. La segunda directiva, la del año 2014, en su artículo 5, señala que el organismo regulador, en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear de España, debe adoptar decisiones reguladoras fundadas en requisitos sólidos y transparentes en materia de seguridad nuclear, así como que ha de facilitar información relacionada con la seguridad nuclear. Indica también en su artículo 8 que los Estados miembros garantizarán que la información relativa a la regulación de la seguridad nuclear sean puestas a disposición del público en general y, en particular, estableciendo una garantía para las partes que tengan ámbitos de su competencia, como es nuestro caso, según se ha señalado ya anteriormente. Y más en concreto especifica que los Estados miembros se asegurarán de que se proporcione al público en general las oportunidades adecuadas para que pueda participar de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones relativas a la concesión de licencias a las instalaciones nucleares, de conformidad con la legislación y los instrumentos internacionales aplicables. Pues bien, el gobierno que presido, el gobierno de la región en la que vive la población más directamente afectada por esta central nuclear, el gobierno de la región en la que reside la población más cercana a la central nuclear, no ha tenido en ningún momento acceso a la información relativa a la ampliación de la vida operativa de esta central nuclear hasta el año 2031. Por tanto, estamos hablando de un claro incumplimiento de las directivas citadas. Pese a que hemos intentado acceder a esa información, y lo hemos intentado de forma reiterada, y trasladar nuestra posición y argumentos para que fueran valorados y tenidos en cuenta a la hora de adoptar la decisión de autorizar o no la reapertura, ni se nos ha transmitido la información, ni se nos ha permitido trasladar nuestra opinión dentro del expediente de la posible reapertura de esta central nuclear, repito, la tercera más antigua de Europa. Me referiré también al convenio de Aarhus, cuyo objeto es proteger el derecho de las personas, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar. Para ello, cada parte firmante de este convenio garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de conformidad con las disposiciones del citado convenio. En ese sentido, las autoridades públicas debemos tener acceso a la información y a la participación ambiental en defensa de los intereses de la ciudadanía. Eso es precisamente lo que reclamamos: tener acceso a la información y a la participación ambiental en defensa de los intereses de la ciudadanía, de nuestra región, de la ciudadanía a la que representamos. Reclamamos transparencia en los debates del Consejo de Seguridad Nuclear de España.
En este caso no la ha habido. Son las instancias políticas quienes deben de tomar la decisión del cierre y desmantelamiento de una instalación de esta naturaleza. Y lo deben hacer en base a una información que se nos debe proporcionar a las administraciones concernidas y a la ciudadanía en general por los órganos técnicos reguladores. Eso no se está cumpliendo en el caso de la central nuclear de Garoña. Es inconcebible, en un Estado de Derecho, que ni siquiera una administración pública concernida, como la que represento, tenga acceso a la mínima información a pesar de haberla solicitado. Es el Gobierno español el competente en el proceso de reapertura o de cierre definitivo y desmantelamiento de la central nuclear. Es el Gobierno español, pero ha de tener en cuenta las opiniones de las administraciones más concernidas. Ha de dar a esas administraciones más concernidas la posibilidad de tener toda la información y de ser parte en ese proceso. Nuestra decisión política, la de la región más próxima a la central nuclear, es el cierre y desmantelamiento inmediato de la central nuclear más vieja, de la tercera central nuclear más vieja y pequeña de Europa, que está situada en el entorno de 1,5 millones de personas. En nuestro ámbito geográfico, en el País Vasco, en Álava, son distintas las instancias parlamentarias y las administraciones públicas que se han posicionado de manera contraria a la reapertura de esta central nuclear. Desde el propio Parlamento alavés al Parlamento del País Vasco, así como los múltiples ayuntamientos afectados. En el caso del Parlamento del País Vasco, el jueves de la pasada semana, adoptó nuevamente la decisión de solicitar la no reapertura de la central nuclear. Incluso el Parlamento español, el Congreso de los Diputados, hace aproximadamente 2 meses, también adoptó por mayoría la decisión de solicitar el cierre y la no reapertura de la central nuclear. Sin embargo, el competente es el Gobierno español. Incluso en nuestro Parlamento, en el Parlamento alavés, se ha legislado desarrollar campañas públicas de apoyo al cierre y desmantelamiento de la central nuclear. La práctica totalidad de las instituciones alavesas y vascas y también la práctica totalidad de los partidos políticos de ese ámbito territorial, incluso el partido político que gobierna el Estado español, incluso el Partido Popular en ese ámbito territorial, han demandado de forma clara que la central sea cerrada de forma definitiva y desmantelada. Pero, siendo eso importante, lo más importante, lo sustancial, es que nuestra ciudadanía ha dicho no de forma clara a la reapertura de la central nuclear. No existe licencia social para la continuidad de este reactor. El órgano regulador nuclear español se jacta de ser idéntico a la Comisión de Regulación Nuclear, NRC, de los Estados Unidos. Pero allí los debates se hacen en directo, se hacen en streaming, para que la ciudadanía los pueda ver. Y en España no es así. No ha existido un debate público ni político con todas las partes interesadas sobre la conveniencia de reabrir la central nuclear de Garoña. Como representante de los ciudadanos de Álava, debo exigir el cierre de esta central nuclear, porque es lo que me pide mi ciudadanía. Es mi deber y mi responsabilidad. Y lo es porque no queremos asumir el cada día mayor riesgo para las personas de una central vieja que ya ha cumplido toda su vida útil, que la cumplió en el año 2011. El propio director del órgano regulador español, del Consejo de Seguridad Nuclear de España, ha declarado en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento español, que ese órgano hará lo que le ordene su gobierno. Es la confirmación de que la decisión es puramente política. Por lo tanto, desde la política, desde la seguridad nuclear, desde la inexistencia de un beneficio social de la reapertura, desde el principio de prevención ante un riesgo irreversible, desde la máxima preocupación hacia las personas de mi entorno, mantengo la necesidad del cierre definitivo y desmantelamiento de la central nuclear de Garoña y denuncio la falta de transparencia con la que se está abordando este proceso por parte del Gobierno español, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear de España. Me gustaría concluir esta intervención invitándoles a todos ustedes, a quienes puedan y deseen hacerlo, a acercarse a nuestro territorio, a acercarse al entorno de la central nuclear para que puedan conocer de cerca este caso, el caso de la central nuclear de Garoña, el caso de la tercera central nuclear más vieja de Europa, un caso tremendamente controvertido en
Álava, en el País Vasco y también en el conjunto del Estado español. Muchas gracias.